Consultas de eliminación. En este ejemplo vamos a ver de qué manera nosotros podemos utilizar una consulta para eliminar registros. Si bien desde el principio dijimos que no se deben borrar los datos, en este caso los registros de una base de datos, lo que normalmente se hace es, en el momento que se necesita depurar una base de datos o depurar una tabla de una base de datos, es una estrategia de generar una tabla nueva y pasar esos registros que ya no los queremos en esta tabla, pasarlos a lo que normalmente se llama una tabla histórica de productos históricos, empleados históricos, etc. Vamos a suponer entonces que yo tengo este ABM en este formulario de empleados, en donde tengo un campo que es el empleado que está dado de baja. Vamos a ver que para este ejemplo yo preparé que el empleado 1, el empleado 5 y el empleado 6 tienen el tilde de estos 100, casi 100 empleados que tenemos. Para eso previamente preparé una consulta que lo que hace es generar una tabla, ¿sí? Esta consulta, vamos a entrar en vista de diseño, genera una tabla a partir de todos aquellos empleados cuyo campo, en el campo empleado de baja, tenga el tilde. En este caso, el criterio será verdadero. Pero también lo que agregué para este caso en particular, y cuando estamos hablando de tablas históricas o de reemplazar o eliminar registros de una tabla, preparé un campo en donde con el generador de expresiones lo que le puse en una variable virtual, utilicé una función que se llama ahora. Esta función ahora lo que va a hacer es, al momento de que nosotros ejecutemos esta consulta de generación de tabla, es poner la fecha y la hora del momento que se ejecuta. Esto vendría a ser un poco como la función hoy que vimos en Excel. Entonces, vamos a ejecutar esta consulta, ¿sí? Nosotros tenemos aquí la tabla solamente de empleados, no existe la tabla que se va a generar en este momento cuando ejecutemos esta acción. Me dice que va a generar una nueva tabla que va a tener 3 filas, le decimos que sí y vamos a tener entonces ahora la tabla nueva, empleados de baja, la llamé yo, y aquí tenemos los 3 empleados, el 1, el 6 y el 5. Como ya hemos traspasado, hemos hecho una copia de los registros que teníamos en la tabla empleados a la tabla empleados de baja, entonces ahora voy a mostrarles cómo se usan las consultas para la creación de una tabla, en este caso de eliminación. Voy a la pestaña crear, al grupo consultas, diseño de consulta y la tabla, y la opción del tipo de consulta es eliminación. ¿Sí? En este momento ahora voy a elegir con qué tabla o a qué tabla voy a eliminar los registros. Acá tengo la tabla empleados y empleados de baja. Entonces elijo la tabla de empleados y lo que voy a elegir es un campo o los campos por los cuales voy a hacer o voy a poner un criterio. En este caso el campo es empleado dado de baja y el criterio es que esté en estado verdadero o -1 dependiendo la versión de Access que manejen. De esta forma entonces nosotros vamos a estar dando de baja de la tabla empleados todos aquellos cuyo campo empleado de baja esté tildado o la condición sea verdadera. Podríamos seguir sumando otros campos y sumándole otras condiciones. Vamos a guardarlo. Este se va a llamar borra empleados de tabla principal de empleados, ¿no? Bien. Voy a aceptar. Perdón, es cierto que no tienen que tener puntos. Y lo que vamos a hacer entonces es generar, ¿sí? Nosotros para verificar vamos a ver la tabla de empleados que tiene, a través del formulario vemos que tienen los 99 registros. Vamos ahora a ejecutar la consulta. Borramos, me pregunta que va a ejecutar una consulta de eliminación, que voy a eliminar los 3 registros y ya los borro. Vamos a ver entonces en el ABM empleados, ya no tenemos el empleado 1, tenemos el 2, arrancamos en el 2.
Vamos a buscar el 5 que tampoco está, el 6 que tampoco está. Vamos a suponer ahora que yo tengo que dar de baja otro. ¿Está? Vamos a suponer que tengo que dar de baja el 10. Lo tildamos. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a hacer nuevamente la consulta de crear tabla, sino que lo que preparamos es una consulta que me permite anexar, ¿sí?, empleados que están dados de baja a la tabla de empleados de baja. O sea que yo tengo solamente ahora 3 empleados. Ahora, entonces, vamos a utilizar la consulta de anexar, que la vamos a ver. La consulta de anexar lo que hace es tomar la tabla de empleados, la va a anexar, ¿sí? Aquí tenemos que la va a anexar en la tabla empleados dados de baja, y lo que le agrego es que en el campo, porque la tabla de empleados no tiene el campo fecha de baja, entonces yo a la tabla, sí, que es empleados de baja, le tengo que agregar la expresión ahora para que me grabe la fecha y la hora en que se está realizando este procedimiento. Ahora entonces voy a anexar ese empleado, que en realidad es uno solo y que es el número 10, aquí me lo está diciendo, le digo que sí, lo anexó, vamos a ver la tabla empleados de baja, acá están, al 13 fue, no era el 10. Acá está el empleado entonces que dimos de baja, que anexamos, y entonces ahora sí, porque vamos a ver en el ABM del empleado, vamos a ir hasta el empleado 13, aquí está el empleado 13, que es el que está tildado para dar la baja. Entonces ahora sí, corremos nuevamente la consulta para eliminar y vamos a observar entonces que el empleado número 13, 12 y pasamos al 14. El empleado ya no está. Cuando veamos macros, vamos a ver que nosotros vamos a poder automatizar este proceso de una manera diferente.